Desde la más remota antigüedad, los seres humanos nos hemos organizado en sociedades más o menos complejas, en torno a centros de poder que muy probablemente tuvieron su origen en las figuras de autoridad familiar, ya sea maternas o paternas, de manera que en muchas culturas el rey era considerado como el padre del pueblo. Conforme los grupos sociales fueron aumentando en tamaño y complejidad, esta figura de autoridad comenzó a ser ejercida por grupos sociales definidos, como los nobles, cuyo parentesco con el monarca o el valor mostrado en batalla les significaba una posición de privilegio dentro de la comunidad. Ejemplos de esta situación pueden ser observados en los grandes imperios de la antigüedad, como Egipto o Persia. El primer atisbo de democracia que recuerda la historia humana ocurrió en las polis griegas, donde los ciudadanos, hombres emancipados y libres, se reunían para discutir los asuntos del gobierno. Este tipo de paleodemocracia, como lo podríamos llamar, fue heredado por los griegos al naciente Imperio Romano, que tuvo en el Senado a una de sus instituciones más respetadas y emblemáticas. Sin embargo, junto con el crecimiento del imperio vinieron los emperadores. El primero en adquirir el título fue Julio César, asesinado más tarde por miembros del Senado que intentaban evitar el absolutismo del César. Este asesinato, quizá uno de los más incomprendidos en la historia de la humanidad, no evitó lo ineludible, y los siguientes años los emperadores romanos adquirieron cada vez mayor poder, al grado de llegar a considerarse como dioses. El resultado de esta situación fue la caída de Roma en la tiranía y la consecuente decadencia del imperio, que eventualmente abrió la puerta para que las tribus bárbaras, mantenidas a raya por la disciplina militar romana, entraran a Europa y llegaran a la capital del imperio conquistando todo a su paso y construyendo, al mismo tiempo, conforme avanzaba la evangelización cristiana, el espíritu de lo que es la Europa actual. A la caída del Imperio Romano de Occidente el poder fue ocupado por una multitud de pequeños líderes militares, que poco a poco se asentaron en las tierras recién conquistadas, dando origen al sistema feudal a través de títulos de nobleza, primero personales y luego hereditarios, que venían acompañados del control sobre una determinada cantidad de territorio. Con el tiempo, los señores feudales adquirieron el poder suficiente como para hacer frente al soberano. Uno de los casos más emblemáticos ocurrió en Inglaterra, donde la nobleza obligó al príncipe Juan, conocido como Juan sin tierra, a firmar la Carta Magna, embrión de las constituciones modernas. El régimen feudal, que había dirigido a Europa a partir del siglo VIII, comenzó a desmoronarse al alba del XVI, debido a dos fenómenos: el descubrimiento de América, que alteró las agendas y los equilibrios de poder de las casas reales, y el cisma protestante, que resquebrajó la unidad religiosa y sumió al continente en cruentas guerras de religión. Estos años fueron también testigos de las últimas monarquías absolutas, representadas por el rey Luis XIV de Francia. Bien entrado el siglo XX, la invención del telar mecánico primero, y el aprovechamiento de la fuerza del vapor después, trajeron consigo un auténtico terremoto en las estructuras sociales, que dio origen a las revoluciones industriales y con ellas el ascenso de un nuevo grupo, los burgueses, industriales y comerciantes que, si bien carecían de un título nobiliario, contaban con un poder económico similar o incluso superior al de la nobleza.